continuamos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando del tema que más preocupa por estas horas, porque no solamente contempla la situación sanitaria de todo el país, sino también las posibles repercusiones que puede llegar a tener en la actividad económica que estaba recuperándose de manera incipiente, de a poco, y ahora el país entra ya oficialmente, dicho por el gobierno nacional y todos los gobiernos del país, entra en la segunda ola de manera oficial, lo cual obligó a tomar medidas. Vamos a hablar con el doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo reconocido hace pocas horas por la legislatura cordobesa, por su trayectoria, y vamos a hablar sobre cómo está la situación, por qué este crecimiento en el número de contagios, qué puede pasar con la vacunación, si los niveles de inmunización que se han logrado hasta ahora pueden lograr atenuar el impacto de esta segunda ola y la duración que vaya a tener en el país. No son buenos los datos, por ejemplo, que llegan de los países vecinos que han tenido índices de vacunación mayores que los que tiene Argentina. Bueno, de todos estos temas que tanta atención generan hoy por hoy, hablamos con el doctor Hugo Pizzi. Lo escuchamos. Si yo hago una relación de lo que sucede en los países vecinos y la advertencia que ellos nos dieron desde hace más de 2 meses atrás, creo que va a ser más duro esto que vamos a vivir este año que el año pasado, porque se trata de cepas que son más contagiosas en un 70% y más letales en un 30%. Por lo tanto, el impacto que va a haber en la salud va a ser mayor, aún con un porcentaje de la población que ya está vacunado, pero que no es lo que nosotros querríamos. Por lo tanto, yo siempre les digo, hay que adherir a todas las medidas sanitarias porque el grupo que se cuida, que siempre fue el 65% de la población, y el otro 35% que nos hizo muchísimo daño, un daño irreparable con actitudes indolentes, imprudentes, indisciplinadas, con otras que son desafiantes, quemando barbijos en el Obelisco, brindando por la muerte, esquiando en Chapelco, trayendo el sarampión de nuevo por no vacunar a sus hijos después de 30 años de erradicado, desenchufando heladeras con dosis de vacunas. O sea, ese grupo realmente es un grupo que muy dañino, no ha dejado una retahíla de disgustos en todo este tiempo, y yo considero que ante una situación que va a ser más dura que la anterior, tendrían que recapacitar. Es más, cuando nosotros en la mesa de asesoramiento decíamos de los medios clásicos, empezaron a decir que el fracaso era por utilizar medios clásicos, televisión, prensa escrita, radio. Entonces nos dijeron, ustedes tienen que utilizar, son intimidades, ¿no? Ustedes tienen que utilizar las redes, porque en las redes está la situación. Se buscó a los expertos en redes y no tuvimos una satisfacción. O sea que uno a esta altura del partido, ante lo inminente de lo que puede ser el golpe este, que yo pienso de que ni siquiera los vientos del pensamiento, la brisa del pensamiento de Sócrates y Platón, cuando decían que el ser humano en su soledad podía discernir qué era bueno, qué era malo, creo que ni eso va a funcionar porque la incultura y la falta de educación es tan grande, ha mellado tanto a nuestra sociedad, que hay gente que no sabe interpretar un texto, es gente que no tiene ni siquiera ortografía adecuada, no usa una terminología precisa, ni un léxico depurado. Entonces, gente que evidentemente está viviendo en la indolencia y no hay peor cosa que ese tipo de gente. También es cierto, doctor, que hay una politización de la cuestión, ¿no? Porque mucha gente que sí tiene herramientas intelectuales y culturales para discernir la situación y acusan al gobierno que tomó las medidas que tomó en las últimas horas de tomarlas para evitar las pasos, digamos, se politiza y se lleva a una pelea en el terreno político una situación eminentemente sanitaria, ¿no? Yo creo que en eso usted está mucho más capacitado que yo. Yo soy un catedrático y a partir de eso lo único que hago es caminar entre los efluvios de la muerte y avisar, señora, murió su marido, señor, se murió su hijo, y ya llevamos 55.000 en todo el país. Yo lo que estoy advirtiendo que la situación de estas virosis nuevas, mejor dicho, de estas variantes nuevas,
están haciendo estragos en Paraguay y están haciendo estragos en Brasil. Les voy a dar dos datos para que ustedes tomen, diríamos, una verdadera sensación de lo que está sucediendo. En Paraguay están donando los particulares sillones de living para ponerlos en el patio de los hospitales o en los pasillos, para sentarlos ahí y ponerle un suero, porque no hay gas, no hay oxígeno, no hay elementos fundamentales, no hay camas, no hay nada. La municipalidad de Manaos pide disculpas por no sacar a los cadáveres en tiempo y forma de la calle. San Pablo, el gigante brasileño, tiene infinidad de jóvenes muertos. Y nosotros tenemos 7.200 argentinos que todavía no volvieron, que están tomando sol en Brasil, en las playas brasileñas. Entonces, convengamos que si alguien está agobiado en este mundo, yo he perdido mucha gente de mi equipo, he perdido matrimonios de médicos, él y ella, he perdido médicos de 38 años, he perdido enfermeras, nosotros estamos agobiados. O sea que pensar en una cuestión política en este momento, no estoy capacitado para eso. No creo de que sea tan desagradable la gente como para pensar en esto. Es una realidad incontrastable. Solucionemos el tema este de la enfermedad, tratemos de salvarnos, porque si ya murieron 55, nadie le va a poner una firma de que no pueda morir otra cifra igual. Doctor, Entonces, el punto parece aquí, el punto por lo menos el que atacó el gobierno nacional, es la noche. ¿Está bien orientado ahí? sí, le explico cómo es. La trazabilidad está muy bien estudiada. La Universidad Nacional de Córdoba la estudió muy bien. El asunto es así. Primero le voy a dar la ironía y después le voy a hacer la descripción pragmática epidemiológica. La ironía es que el padre les da dinero a los chicos para que vayan a buscar el virus y lo traigan a la casa. Lo dejen, tiren la bomba, cierren la puerta por dentro y se vayan a dormir por el cansancio y el agobio de tanto baile. Todo el grupo de la fiesta desactivada, no hay uno, aún personas de 32 años, barbudos, 34 años, que no dependan de los padres. O sea que no son independientes económicamente. ¿De dónde sacan dinero para ir al baile? De los padres. En el baile, cuando se desactivan las cosas, se hace hisopado en algunos casos con la presencia policial, porque ya hay tanta agresividad que sin los policías no se puede hacer nada. Del 10 al 15%, según la fiesta, están contaminados. Esa gente vuelve a su casa y el problema está en la casa. Esa es la trazabilidad epidemiológica. ¿Por qué? Porque en la casa, según el último censo, no vive el matrimonio solo con sus hijos. La mayoría de los hogares argentinos, por carencia habitacional, están conviviendo el matrimonio joven o con los abuelos, o con los suegros, o con los padres. Y ahí es imparable. Usted pare la noche y va a ver de que se acaban las bocas extrañas, el intercambio de fluidos y todas esas cosas que nunca nos ayudaron. Entonces, ahí donde está el problema. Yo diría que eso y los bares que se transforman en otra cosa que no son los bares ni siguen el protocolo. No está el problema en las escuelas, no está el problema en la fábrica, no está el problema en los comercios, al contrario, tendríamos que honrar a esa gente, porque el comportamiento que ha tenido ha sido impecable. El problema está en esa descripción que le acabo de hacer. Debió ser más rígido el decreto del presidente y a partir de ahí una mayor rigidez para las administraciones provinciales y municipales. Nosotros nos sentamos y opinamos. Hay economistas, hay psiquiatras, y después eso va a los políticos. Los políticos toman la última decisión. Evidentemente, si fuera por mí, por condiciones, diríamos, prácticas de lo que es la epidemiología, yo hubiera cerrado antes. Las fronteras nuestras son muy porosas. Han pasado miles de camiones sin control. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque fuimos al mercado de abasto de distintas ciudades y le preguntábamos a los brasileños lo que traían bananas y frutas tropicales. ¿Lo controlaron a la entrada? Bueno, cuando se levantaron todos los intendentes de la zona que está alrededor de Paso de los Libres, ahí empezaron a hisoparlos. Pero mientras tanto, usaban los baños nuestros para higienizarse y usaban los comedores de la ruta para comer. O sea que eso era otro índice de contaminación. Nunca se olviden que la porosidad de las fronteras, y por muchos que pasan a usar nuestros cajeros y demás, Jujuy entró en colapso. Y eran los bolivianos que ahora ustedes han podido visualizar cuando se rompieron los gomones.
pero los gomones esos hacen 20 idas, 20 vueltas todos los días con contrabando y con gente que pasa. O sea que es muy difícil. En la parte del Chaco, nosotros fuimos ahí por el tema dengue, la frontera del río Paraguay, de un lado está Alberdi y del otro lado está Las Palmas y La Leonesa. Con un bote pueden pasar. Y ni le cuento otras fronteras secas que pueden ir y volver constantemente. La triple frontera. O sea, estamos mal. Y después tenemos el aeropuerto que por lo menos hemos cortado frecuencias a lugares peligrosos y que se está haciendo ahora un hisopado. Pero creo que tendríamos que haberlo hecho antes. O sea, pero es una opinión de un científico. O sea, políticamente muchas veces yo he sido incorrecto porque he querido ser muy estricto en estas cosas, pero es la única forma. O sea, cuando usted tiene un enemigo impredecible, desconocido y con una capacidad destructiva inimaginable, es muy difícil luchar contra él. Y si tiene un 35% de la población que actúa en contra, es mucho más difícil. Doctor Pisi, muchísimas gracias por este contacto.